Hola, buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Parra García, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de La Sabana y en este video les voy a dar mi opinión acerca del artículo Please do learn to code. Este artículo tiene 5 partes principales. En la primera habla sobre un poco sobre cómo alrededor de los años la gente ha aprendido a manejar a otra gente para que haga grandes cosas, como el Imperio Romano, como Gran Bretaña, como los americanos han utilizado a diferentes personas para ayudar a conseguir las grandes potencias que son hoy en día. Otra parte habla sobre cómo la naturaleza de trabajo actualmente ha cambiado, cómo nos podemos dar cuenta que en diferentes industrias y en general en todos los procesos que se hacen alrededor del mundo, desde procesos médicos, procesos de agricultura, procesos químicos, procesos industriales, cualquier tipo de proceso ha cambiado la manera en que se trabajan las cosas. Es decir, ahora las cosas se hacen mucho, las máquinas hacen las cosas y los humanos dejan de hacer las cosas, pero a su vez los humanos deben saber manejar las máquinas para que las máquinas hagan correctamente las cosas que deben hacer. Otra parte también habla sobre que para aprender a hacer código o para aprender a programar no es necesario tener grandes habilidades, sino que en realidad la gente piensa que es muy difícil, pero en realidad tiende a ser fácil y en realidad tiende a tener cosas muy básicas que cualquier persona puede aprender. Como si tú sabes sumar, como si tú sabes restar, multiplicar, dividir, o el solo hecho de que, por ejemplo, cuando estás aprendiendo a leer, obviamente al principio cualquier persona cree que leer es difícil, cualquier niño va a confundir las letras, cualquier niño va a tener que aprenderlas, aprender a pronunciar, pero con el tiempo se vuelve algo fácil y algo que cualquier persona puede completar. Entonces también hay una parte que habla sobre cómo programar. Es en realidad algo que puede realizarse con habilidades que cualquier persona tiene. Otra parte también habla sobre la importancia que nosotros debemos tener y la conciencia que debemos saber de si queremos aprender a programar o de si queremos ser programados. Esto respecto al ámbito de las diferentes cosas que podemos hacer en una industria. En una industria, como por ejemplo, si realmente tú quieres ser programado, como aprender a hacer, digamos, en una industria de cosméticos, volverte una persona que hace todo mecánico, entonces que solamente está encargada de, digamos, tapar los champús, poner las etiquetas y te vuelves en realidad una máquina que solo está programada para aprender a hacer una labor. O si en realidad quieres ser un programador, el cual sepa la lógica y aprenda a razonar cómo programar una máquina para que haga por ti el trabajo que tú no quieres hacer o el trabajo que tú quieres facilitarte. La otra parte también habla sobre que dice una frase, pues comienza diciendo que los barcos están hechos para ser navegados. Entonces, ¿cómo aprender a que realmente en el mundo actual en el que estamos tenemos que aprender a programar para aprender a hacer todas las demás cosas y que nos faciliten nuestras labores en general? En mi opinión, creo que el artículo es muy importante y también creo que nos da una perspectiva diferente porque muchas veces las personas actualmente, muchísimas personas tienden a pensar que programar solamente lo hacen los programadores, que programar solo sirve para los que estudian ingeniería de sistemas, para los que estudian como en esa área, cuando en realidad no se dan cuenta que cualquier área va a necesitar un programador. En general, en cualquier empresa, por más pequeña que sea, inclusive una microempresa que solamente venda cosas muy pequeñas o un local muy pequeño, tiene un computador. Y el computador ya es una herramienta esencial que nosotros debemos aprender a manejar. Entonces, evidentemente, el artículo nos muestra que si nosotros entre mejor sepamos utilizar esa herramienta y mejor sepamos manejar esa herramienta, nos va a ser más fácil utilizarla. Por ejemplo, digamos que yo tengo una tienda de galletas. Entonces, si aprendo a programar un programa, si aprendo a hacer la lógica, si aprendo a hacer los algoritmos que me permitan poner mis galletas, cuánto vendí, cuánto no vendí, esto me va a facilitar mi tarea y a su vez me va a permitir ser más eficiente en mi empresa, porque ya no voy a tener que hacer todo el evento manual de sumar todo, sino que yo tengo que aprender a programar mi computador para que él lo haga por mí. Otra parte también muy importante es que el artículo también resalta mucho que programar no es difícil y que no se necesitan grandes habilidades para programar. Entonces lo que realmente se necesita es como determinación y saber y tomar conciencia de que programar es importante y de que queremos aprender a programar. En el futuro, o sea, en el futuro quiero referirme, digamos, a 2 o 3 años, programar va a ser muy importante y los trabajos que nosotros tengamos va a necesitar programar. ¿A qué me refiero? A cualquier programa que vayamos, como había dicho antes, vamos a utilizar un computador.
En mi caso yo soy ingeniera química y creo que si supiera programar esto me ayudaría muchísimo ya que me facilitaría mucho mis labores. Entonces si pudiera programar cómo responden las reacciones, si pudiera programar cuáles son las condiciones óptimas para mejorar los procesos, si pudiera programar cuánto producto voy a obtener a partir de cierta materia prima, me va a facilitar a mí la vida y me va a permitir hacer lo que yo me demoraría haciendo 4 días, 5 días, lo haga un computador sabiéndolo programar. Eh, y en general creo que el artículo es muy bueno, creo que muchas personas lo deberían tomar en cuenta, deberían leerlo para darse cuenta que programar es importante, que estamos en un mundo en el que la programación y en general la tecnología está avanzando de manera mucho, o sea, está avanzando de una manera indescriptible, muy rápido. Pues ya sabemos que hay niños de 2 años que utilizan computadores, los niños de 5 años solamente pues, se dedican a los juegos, ya saben jugar muchísimas cosas. Entonces creo que como que hay que aterrizar todos esos pensamientos a la tierra y darnos cuenta que aprender a programar es algo muy importante para nosotros como profesionales y en general para cualquier persona que quiera tener éxito en su vida debería saber programar, que es algo que es como de la nueva era en la cual estamos y nos va a permitir tener mejores resultados en lo que queramos.